Estamos finalizando con este capítulo número 1, cuestiones gramaticales en este curso de redacción efectiva para profesionales independientes y emprendedores. Qué alegría tenerte. Y hoy vamos a trabajar algunas dificultades gramaticales con las que te podés encontrar a la hora de redactar tus textos. Ya pasamos por muchos procesos referentes a la gramática y ahora estamos ya finalizando con este fragmento del curso. Espero que te sea de mucha utilidad. Y hoy vamos a ver algunos, porque son muchísimos, pero muchísimos. Pero vamos a ver algunos de lo que te puede llegar a causar algunos problemas a la hora de escribir. ¿Me acompañás? Bienvenido, bienvenida a este curso. Soy Walter Enciso y tengo el gusto y el placer de compartir algunas herramientas que te pueden ayudar a mejorar tu redacción profesional o para tu emprendimiento. Hoy, en esta lección número 9, vamos a ver algunas dificultades que tienen que ver con las palabras y cómo utilizarlas en el texto o en la oración, y que te pueden llegar a causar algunas, vamos a decir, o te puede llegar a perder o a confundir. Vamos a tratar de trabajar de la mejor manera posible con algunas, y si a vos se te ocurre otra o tenés alguna otra que querés preguntar, puedes dejarme en los comentarios y te los respondo en el comentario, o si son algunas más de las que aparecen acá, vamos a hacer un nuevo video, una segunda versión, donde te voy a explicar sin ningún problema cómo utilizar las otras. Vamos a empezar con este verbo deber que implica ya de por sí una obligación. Por ejemplo, el profesor debe llegar a las 9 porque tiene clase. Los alumnos deben hacer la tarea para mañana. Son dos expresiones que implican y te dan una idea de obligación. Sin embargo, si yo le agrego a esa construcción de deber más infinitivo, ya la noción no va a ser de obligación, sino de suposición. Yo supongo que como tenés esa obligación, lo vas a hacer. Entonces, podemos decir, por ejemplo, el profesor debe de llegar a las 9 porque dijo que salió hace 15 minutos de su casa. Entonces, estoy suponiendo, fíjense que hay una diferencia abismal entre obligación y suposición. Los alumnos deben de hacer la tarea para mañana. Suposición. Esa es la diferencia puntual. Por otra parte, tenemos también una dificultad muy habitual en los verbos haber, en la tercera persona del plural, en las oraciones impersonales. Por lo general no utilizamos mucho en el castellano de América Latina la forma del verbo haber en forma compuesta, han habido, por ejemplo. Pero sí utilizamos la forma simple y decimos expresiones como, por ejemplo, hubieron muchas personas en la fiesta, o hubieron muchas expulsiones, o hubieron muchas amarillas. Lo correcto es decir hubo muchas amarillas, hubo muchas expulsiones o hubo muchas personas en la fiesta. ¿Sí? Porque no hay concordancia. Al ser impersonal, el verbo no debe concordar con el sujeto, en este caso, que en teoría no habría sujeto porque es impersonal. Ese es el motivo por el cual no hay concordancia, no debiera haber concordancia. La concordancia del verbo con el sujeto se da cuando hay un sustantivo, cuando hay alguien que realice la acción del verbo. Y en este caso, como es impersonal, no se realiza ninguna acción. Esa es la explicación. Perfecto. Seguimos. El sino es una conjunción adversativa, es decir, que opone ideas y proviene de la conjunción condicional más el adverbio de negación no. ¿Cómo utilizamos esta partícula? Por ejemplo, yo puedo decir, no está enferma sino descansando, o al revés, no está descansando, como vemos en la imagen, sino está enferma. Entonces, estamos contraponiendo una idea positiva con una negativa. Por ejemplo, podríamos bien decir está enferma, nada más, y se entiende igual. Entonces, de esa manera reconocemos cuando va el signo todo junto y cuando va separado, que es una condición. Si no venís, nos vamos igual. Si no comes, no hay postre, por ejemplo. Condicional. ¿Sí? Para que puedas diferenciar una de otra. Por otra parte, este es el más conocido de todos, o sea, es el que
se utiliza con más frecuencia. Y hay dudas porque como son 4, no sabemos cuándo utilizar uno y cuándo utilizar otro. El por qué separado y con tilde es una pregunta o una exclamación. No hay dudas porque es muy utilizado. Y el por qué todo junto y sin tilde es una respuesta a la pregunta, a veces a la pregunta y a veces a la pregunta implícita que se realizan o que nos realizamos. No me voy porque no tengo muchas ganas. No hay una pregunta, pero se utiliza el por qué como una respuesta a una pregunta implícita. Y el por qué separado y sin tilde se lo utiliza reemplazando a por el cual o por la cual. En una oración, por ejemplo, podríamos decir, llegó tarde. Ese es el motivo por qué fue suspendido. ¿Se entiende? O sea, no hay no hay tilde porque no hay una pregunta y no hay una respuesta a un por qué, sino que es la razón por la cual se reemplaza a por la cual o por el cual, y nosotros estamos más acostumbrados a escribir de esa manera que a poner el por qué separado y sin tilde. Con esto te puedes ganar una variante para no repetir siempre por el cual o por la cual en tus textos, o si ya lo expresaste en alguna oración anterior, puedes reemplazarlo por esta partícula, por este pronombre relativo que, en lugar de decir el cual o la cual. Es una variante. Y por último tenemos el por qué todo junto y con tilde que cumple la función de sustantivo. Y como todo sustantivo va acompañado de un artículo y tiene plural y tiene singular. Es decir, los porqués de la vida nadie lo sabe. El porqué de su arrogancia solo él puede responderlo, por ejemplo. Entonces, puede cumplir la función de sujeto, es decir, puede cumplir acción del verbo conjugado, cumple todas las funciones de un sustantivo. Así, las dos primeras, que son las más utilizadas, y la última no se prestan a confusión. La tercera sí, porque no estamos muy habituados a utilizar ese tipo de expresiones. Pero ahora que ya tenés esta variante, lo vas a poder utilizar, ¿verdad? Genial. Otra partícula, vamos a ir un poco más rápido avanzando porque algunas sabemos, algunas y hoy otras que no lo sabemos muy bien, así que vamos explicando poco a poco. El con que todo junto, con que sin tilde y con que con tilde. Vamos por el último, que es el que más se utiliza porque es una pregunta y las cuestiones interrogativas son las más utilizadas. ¿Con qué herramientas contás para terminar el trabajo? ¿Con qué argumentos sostenés lo que decís? Son preguntas y generalmente tanto preguntas directas como indirectas pueden utilizarse de esta manera. ¿Con qué separado y sin tilde? Nosotros generalmente utilizamos con un artículo en el medio. Por ejemplo, podemos decir, este es el problema con el que se tropieza habitualmente. Y podemos decirlo también, este es el problema con que se tropieza habitualmente. Este es el arma con que asaltó el banco. O este es el arma con el que asaltó el banco, por ejemplo. Y el con que todo junto es sinónimo de así que, es una conjunción, no es condicional, perdón, es una conjunción consecutiva, ahí está, una conjunción consecutiva, y lo que da la idea es de una consecuencia. Si no comes, y no te alimentas, no vas a salir a jugar. Entonces, si no comes y no te alimentas, no vas a salir a jugar con que ya lo sabes. Es decir, así que ya lo sabes, por ejemplo. Entonces, el con que no es muy utilizado, pero así como te dije el por qué, también puedes usarlo como variante de así que, por esta razón, por este motivo, no vas a salir. O ya lo sabes, por ejemplo. Vamos a continuar entonces con ahí está, la así que, con la que y con qué. Para que te quede más claro, el así que reemplaza el con que todo junto y con la que o con el que se puede poner cualquier variante ahí en el medio, es lo que más utilizamos en estas construcciones. Pero como te digo, ambas puedes utilizarlas como variantes para poder mejorar tus textos y no repetir siempre la misma
conjunción en este caso. Otro más, el asimismo, todo junto, así mismo, separado y con tilde, y el a, sí mismo. Por lo general se presta la confusión solamente en cuestiones de redacción. Lo que puedes hacer como para separar bien y no confundirte es el así, a sí mismo, que es a uno mismo, es decir, él caminaba y se hablaba a sí mismo, por ejemplo, en este caso, o esto se separa de los otros dos que son la misma cosa, es decir, para la cuestión gramatical y en concordancia con lo que dice la Real Academia Española, no tienen una variación, es decir, puedes utilizarlo de forma indistinta, tanto el así mismo todo junto como el así mismo con tilde en la i. Es lo mismo. La única diferencia es que el así mismo, estos ambos se pueden utilizar como sinónimo de además, es decir, como una conjunción de suma, de sumar un aspecto más de un tema. Por ejemplo, en lugar de decir además, podemos poner asimismo. Entonces, pero el asimismo tiene también la connotación o la noción, aparte de lo que te estoy mencionando, de este modo, de esa forma. Por ejemplo, eh, está en el suelo eh, así mismo como se cayó. O dejar ese objeto así mismo como está, por ejemplo. Esa noción eh, de, es de ese modo, de esa manera. Esa es la noción diferente que no tiene el asimismo anterior. Simplemente esa diferencia, pero tanto el asimismo, eh, tanto el asimismo todo junto como el asimismo separado y con tilde en la i, prácticamente se puede utilizar de la misma manera. ¿Sí? Por último, vamos a ver algunas variantes que generalmente causan algunos errores o que probablemente en algunos casos los podemos confundir, en algunos casos no, en algunos casos sí. El haber, que es un verbo, el verbo haber, ¿sí? Y el haber, que es preposición más verbo ver. El también, que es un adverbio de cantidad con dos adverbios de cantidad, que es tan bien. También suma, adición, y tan bien, podemos decir, estaba tan bien en su casa, por ejemplo, o estaba tan bien de salud. También se le puede poner como agregar una idea más dentro de la oración. Lo mismo pasa con tampoco, lo mismo que también pasa con tampoco. Tampoco es negación, adverbio de negación, y tan poco da la noción de adverbio de pequeño o poca cantidad, tan poco. Y la noción de atrás con detrás es atrás cuando hay eh, cuando tenemos o cuando hay una posición, decimos atrás, atrás de la casa, o atrás es una locación, un lugar. Y cuando digo detrás tenemos la noción o la idea eh, del objeto de la cosa, detrás de mí, detrás de la casa, por ejemplo. Esas son las nociones que tenemos como para poder ir corrigiendo y poder ir disipando nuestras dificultades a la hora de utilizar una palabra u otra. Si quedan alguna más que te queda alguna confusión o que tengas alguna confusión, me la puedes dejar en el comentario y lo vamos a volver a repasar. Si alguna de estas querés que te la ponga con más ejemplos, también lo vamos a hacer. Te lo vamos a dejar en los materiales que te vamos a dejar en la próxima lección, perdón, y te doy las gracias por acompañarme y me despido de vos con una frase que la he escuchado últimamente y que la comparto con vos en este video. Entre todos la mataron y ella sola se murió. Si no cuidamos la forma de expresarnos a nivel escrito, la lengua culta, la lengua que más cultiva, la vamos a perder y vamos a empezar a tener, no sé,
discordancia, vamos a empezar a tener cosas que no son buenas para el lenguaje. Entonces, la frase está dirigida a que podamos cultivar más el lenguaje, a que podamos mejorar el lenguaje, que podamos utilizar las herramientas que tenemos a disposición para poder escribir cada día mejor y expresarnos cada día mejor. También lo vamos a utilizar de este lado, así que espero que te haya gustado, espero que te sirva por sobre todas las cosas, porque si te gusta y no te sirve, no cumple su objetivo. Te doy las gracias y te veo en la lección que viene, donde te voy a explicar algunos otros abusos lingüísticos que te pueden estar haciendo doler la cabeza a nivel escrito. Nos vemos en la próxima y